31 puntual, como siempre, José María Echeverri, aquí en el piso, en los estudios de la primera mañana de Cadena 103. José, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te Buen día, va? Beto. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, Gracias por la bien. Un invitación. placer tenerte con nosotros para conversar algunos temas. Primero, ¿cuál es el maestro, en el Día del Maestro, cuál es el maestro que recordás, que te marcó, que te dejó una huella? ¿Y por qué? Es buena pregunta. Mira, primero tuve la suerte de tener una madre maestra, con lo cual la presencia de nuestra madre y la organización familiar que teníamos me permitió disfrutar mucho de eso. Mi vieja era la típica maestra que además hacía los deberes con todos nosotros a la tarde en casa, con lo cual éramos una familia organizada alrededor de la educación, la lectura. Por supuesto que la primera es mi madre y la segunda es mi maestra de primer grado, Mira de la que vos. tengo un enorme recuerdo, una enorme gratitud. Eran aquellas maestras que en primer grado te enseñaban a leer, y la verdad tengo un enorme recuerdo de Susana. Digo, qué raro. Susana, ¿cuánto? ¿Te acordás el Susana apellido? Fernández, Susana sí. Fernández. Digo, raro, porque yo también me acuerdo de quién fue mi primera maestra cuando se cruzaba primero inferior, la señora de Miranda, en azul. El esposo era farmacéutico. Sí, también me acuerdo de ella. Pero viste que generalmente uno se acuerda de los maestros de la última etapa de la escuela primaria que te pueden haber marcado en alguna orientación que después influyó en el resto de tu vida. Sí, puede ser. Creo no olvidarme el nombre, mirá, de ninguno de mis maestros. Yo tuve la suerte de ir ¿A qué a la escuela escuela ibas? normal y la verdad que recibimos muy buena educación. Yo siempre digo, la educación de ese momento me sirvió mucho para el secundario. A mí el secundario se me hizo un tránsito muy, no sé si fácil, pero ya veníamos con una demanda de estudio ¿Eras un tipo muy importante. inteligente, naturalmente? ¿Eras estudioso? ¿Cómo eras? No sé, inteligente se lo jugarán otros, pero estudioso seguro. Siempre lo fui. Mira, yo me recibí de abogado y nunca rendí mal una materia, por ejemplo, en la facultad. Y la verdad es que además con buenas notas. ¿A qué edad te fuiste de la barría? ¿A qué edad te fuiste a estudiar? A los 18. ¿Y volviste? No, volví Ya te quedaste después en La Plata. me quedé en La Plata, estuve casi 20 años entre La Plata y Olavarría. Tu papá también fue un maestro. Digo, fue un maestro En otras cosas, claro. de otra manera, fue un maestro en sus actitudes, por lo menos yo lo veo de esa manera. Fue un maestro en sus actitudes y en su ejemplo. Ah. Sí, Vos mi tal vez viejo no lo podés decir, tuvo... yo sí. No, mi viejo creció de otra manera. Te imaginas Fue un que autodidacta. crecer en el campo era muy difícil, muy raro, muy distinto. Él siempre me dijo, la pobreza nuestra era una pobreza de una enorme dignidad. Mi viejo leía el diario, los libros y demás, mientras hacían el tambo, por ejemplo, a las ¿Era un 2 o padre 3 de la mañana. cariñoso? Nunca te lo pregunté No, esto. mi ¿Era viejo un era un padre tipo... cariñoso o era un No, era de los padre... que todavía no habían aprendido a abrazar. No, 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 no. No, no, mi viejo todavía era eso, pero sabíamos que había una relación de cariño desde otro lugar. Pero no, era a ver, imagínate que mi viejo trataba de usted a su padre y los primos de él trataban de usted a su padre. Era una cosa encontrarnos los domingos en la mesa de la familia ampliada y encontrar ese trato que hoy es inimaginable, digamos, y el trato que tenemos con nuestros hijos es otra cosa, ¿no? Eran claramente de otra época. Yo me crié con padres grandes. Mi viejo. ¿Vos sentís que tu papá estuvo mucho tiempo ausente por cuestiones políticas en tu casa? Sí, 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 mucho tiempo. Sí, sí, sí. Sí, mucho tiempo. Era su vocación, era su sueño, era su vida, ¿no? Pero igual se dedicaba mucho a nosotros, ¿eh? Yo creo que fue Un tiempo, martillero porque la vida le indicó que podía ser una salida laboral, nada más. pero su Ah, su espíritu espíritu era... estaba en otro lugar, ¿no? Sí, claramente, claramente. Imagínate que mi viejo fue concejal allá por el 50 y pico y todavía me encuentro con gente que lo veía llegar hasta a caballo hasta Sierra Chica, después lo iban a buscar a alguno de los correligionarios que eran concejales y lo traían acá hasta la ciudad, pero hacía un enorme esfuerzo para poder militar en política en años raros, distintos, ¿no? Por supuesto, ¿Qué como fue lo que ese. más valorás de lo que aprendiste de él? Creo que su vocación por adaptarse a los tiempos. Yo siempre digo, mi viejo no hizo ningún gobierno igual al otro. Tuvo una enorme capacidad de adaptación para los tiempos cambiantes que tenía el mundo, la Argentina, la política, y fue adaptándose a cada momento sin perder algunas líneas centrales de su gestión. Y lo otro, su vocación por la lectura. Yo tengo hoy las oficinas donde nos reunimos
hay una enorme biblioteca que es el acervo familiar que conservamos, y la lectura hace que la gente que está en la política sea distinta. Y eso me parece muy importante y algo que se ha perdido. Políticos sin formación hacen que tengamos un país mediocre. Si tu papá hubiera tenido las primarias que tuviste vos, y tuviera que enfrentar una elección como la que a vos te toca enfrentar, ¿qué crees que hubiera hecho? Lo que estamos haciendo nosotros. Mi viejo perdió un montón de elecciones, más allá de las conocidas, que son el último tramo de su vida política, ¿no? Pero mi viejo se crió desde la oposición durante 20 años de su vida política. Sí, en la adversidad, si se quiere, ¿no? Y además con los golpes militares que cortaban la democracia y volvía si eras minoría y demás. Lo que estamos haciendo nosotros, que es no perder nuestra vocación por llevar nuestra propuesta, por pensar en Olavarría desde Olavarría, por pensar en el crecimiento de la ciudad, en una Olavarría grande, en una Olavarría que crezca, que tenga lugar para todos, que tenga buena calidad de vida, que tenga una buena salud pública, que era tal vez su sueño central. Eso, me parece que él estaría orgulloso de lo que estamos haciendo, más allá de la adversidad, del contexto, de lo que pasa, de los tiempos distintos que estamos viviendo hoy en la Argentina y en Olavarría, ¿no? Un poquito el caballito de batalla del echeverrismo, del movimiento de ustedes, es que la elección nacional prácticamente terminó. Me parece que es un poco la mirada que tenemos todos. Puede haber algún imponderable, porque faltan 60 días. Viste que siempre puede pasar algo en política Puede haber un cisne negro. claro, o que modifique el escenario. Como fue la muerte de Néstor Kirchner antes de la elección, que Kirchner perdía y Cristina ganó. Digo, bueno, ustedes dicen, la elección nacional está terminada, muchos lo vemos de esa manera. La elección provincial también. Hay que pelear por lo local y ahí pretenden hacerse fuertes. ¿Cuáles serían las fortalezas, tus fortalezas, y cuáles serían las debilidades, o cuáles entienden ustedes que son las debilidades de Gali y las que podrían ser las debilidades de Federico Aguilera? Te agrego algo más a esta sensación de gobierno o elección terminada. Creo que estamos frente a un presidente con una enorme dificultad para ejercer la autoridad política y económica de acá a fin de año. Pero además hay un dato político que es muy importante, que es el fin de Cambiemos. Cambiemos como alianza política está terminada. Claramente lo que ha terminado el 11 de agosto ha sido una... ¿Cambiemos o Macri? No, Cambiemos. Le puso fin a una... la sociedad le puso fin con su voto a una coalición política que tuvo un solo objetivo, que era ganarle a Cristina en el año 2015. Y que era conservar lo que teníamos y que se ordenen las cosas que estaban desordenadas. Si eso pasara, perdóname porque te interrumpí en tu pensamiento, si eso pasara, ¿qué ocurriría con toda esa gente que salió a la calle en la ciudad de Buenos Aires, con todos aquellos que no son peronistas y que están buscando otra opción? ¿Quién sería? ¿En dónde ves esa otra opción? Ahí yo creo que es la parte que no está definida de la elección. Creo que de acá a octubre la sociedad va a ir mirando mucho más que va a pasar de ese otro lado que es el no peronismo, digamos, para llamarlo de alguna manera, más allá que está mezclado, ¿no? Pero creo que ahí Lavagna tiene una enorme oportunidad de ponerle equilibrio. Yo creo que Lavagna sería un gran presidente en este momento de la Argentina, que necesita una transición, que ordene un montón de variables desordenadas que tiene la Argentina, y que después, en otro turno presidencial, la Argentina discuta modelos de distribución del ingreso sobre todo. Hoy la Argentina necesita reconstruir el paradigma del crecimiento, necesita ordenar variables económicas, necesita empezar a pensar en el desarrollo. Y a veces los países necesitan un presidente de transición. Y un presidente como Lavagna sería un presidente ideal. Claro, por la edad. Por la edad, por el conocimiento. Mira, yo digo, vos tenés un problema de corazón, vas a ver al cardiólogo. Tenés necesidad de ir a comprar verdura, vas a la verdulería. Tenés un problema en la economía, buscá un economista que sepa, con experiencia, con trayectoria, que ya esté probado su capacidad de gestión, y esa es Lavagna. No es ni Alberto Fernández y no es Macri, claramente, que ha destruido las variables económicas de la Argentina. Entonces, me parece que ahí es donde cobra cuerpo seguramente la posibilidad que todavía hay una elección abierta, no tanto probablemente en el primer lugar, donde Fernández claramente ha habido una decisión mayoritaria de la sociedad el 11 de agosto.
Pero sin duda que la opción de la Habana es una opción que va a ir creciendo en la gente, porque es una opción de equilibrio además. Argentina necesita equilibrio en la política. Esto de los bandazos permanentes que tenemos nos ha llevado a una Argentina que desde el 83 ahora han gobernado todas las opciones políticas. El radicalismo con Alfonsín, el peronismo con Menem y los liberales que se asociaron a Menem, el kirchnerismo, digo, la alianza no tuvo ni siquiera capacidad de proyectar sus lineamientos políticos. Pero, digo, todos hemos tenido la oportunidad de gobernar, o han tenido la oportunidad de gobernar. Ahora el PRO, que tiene una visión mucho más conservadora y liberal tal vez de la política, y la Argentina ha acumulado 40% de pobres. 40% de pobres. O sea, el 40% de los argentinos viven en la pobreza. Claramente la política, los empresarios, los sindicalistas, la sociedad tiene que evaluar qué nos pasa como país. Y por eso la necesidad tal vez de que esta grieta que nos ha destruido este tiempo encuentre algún presidente de transición que lo ordene. Hubo muchos empresarios que le propusieron a Macri ser un presidente de transición. Y Macri lo único que hizo fue desde el primer día pensar en la reelección. Si vos recogés los diarios... ¿Alcanza 4 años? ¿Alcanza? Porque la pregunta es esa, ¿no? Yo siempre pienso que 4 años es poco. Depende qué tipo de gobierno, pero 4 años es poco. 6 me parece mucho. Digo, para hacer cambios sustanciales en una misma línea. Mira, la Argentina necesita... Vuelvo a esto de la... Este es un gobierno y un proyecto político que ¿por qué termina también? Termina también porque desde el primer día pensaron en la reelección. Yo creo que Gali estaba diciendo en marzo del año 2016, a 4 o 5 meses de asumir como intendente, que ya estaba pensando en los 8 años de gobierno. Macri le pasó exactamente lo mismo. Y en realidad lo que tiene que hacer es gobernar bien. Y lo que necesita la Argentina son 4 años de buen gobierno, que ordene las variables económicas, que ordene la cuestión social, que empiece a diseñar un modelo de país que crezca y que se desarrolle. Sin eso va a ser muy difícil. Y si eso lo hace un gobierno, que gana las elecciones circunstancialmente, pero que la sociedad en sus cambios permanentes, en su búsqueda de soluciones, en sus insatisfacciones permanentes, dentro de 4 años cambia el color político y va hacia otro lado, hacia otro bandazo que peguemos los argentinos, bueno, indudablemente vamos a tener problemas, no lo vamos a ordenar nunca más al país. Hemos fracasado durante 30 años y hemos acumulado nada más que pobres. Por eso la necesidad de reflexionar mucho de acá a octubre respecto de esto. Hay un gobierno terminado, un proyecto político terminado, una alianza política terminada. Bueno, del otro lado, ¿qué queda? La posibilidad de construir equilibrio, de construir consenso, de organizar una transición ordenada en la Argentina hacia un modelo de desarrollo y crecimiento que necesitamos imperiosamente para que los pibes de la clase media no se vayan y para que los pibes de las clases más humildes no se queden encerrados en una pobreza de la que no pueden salir y no van a salir por las propias condiciones de la pobreza que hay hoy en la Argentina, que son el hambre, que son la baja calidad educativa, que son las dificultades de acceso al trabajo. Si esas cosas no pasan, va a ser muy difícil que como país salgamos. José, lo que te preguntaba hoy, ¿cuáles son las debilidades que vos ves en el gobierno de Gali y por qué habría que votarte a vos y no a Federico Aguilera? A ver, es difícil hablar de uno y no me gusta a veces calificar al resto. Pero vos sabés cuál es tu fortaleza, vos sabés en qué estás pensando. Nuestras fortalezas centrales son, primero, este va a ser un país con muchísimas dificultades. Ya Alberto Fernández está hablando de que vamos a tener 2 años de transición y dificultades. Ayer lo dijo Kicillof también. Me parece que todo el mundo está abriendo el paraguas de están atajando la pelota, ¿no? De lo difícil que va a ser. A ver, el asado del 11 de diciembre no va a estar. No va a estar. La gente va a ir a buscar el asado, no va a estar. Va a estar caro, va a seguir caro. La Argentina no va a cambiar de un día para el otro sus condiciones económicas, sus condiciones sociales. Hay un proceso que hay que cumplir, un proceso en el cual va a haber que trabajar. La herencia que va a recibir el próximo gobierno es una herencia absolutamente difícil de remontar. Creo que en Olavarría lo que necesitamos es lo que nosotros ofrecemos: experiencia, autoridad política, capacidad de negociación con otras fuerzas políticas, la posibilidad de construir un diálogo con quien sea presidente, sea Labaña o sea Fernández, con quien sea gobernador. Y yo he tenido recorrido político, hace 30 años que hago política, sé con quién hay que hablar, tengo diálogo de los intendentes del conurbano, Emilio Monzó, quienes integran el Cambiemos actual. Alberto Fernández ha sido jefe de campaña nuestro, hemos trabajado juntos cuando estaba en el masismo, son gente que conozco, con entornos políticos que conozco. Me parece que lo que hay que garantizarle a Olavarría es la posibilidad de tener un intendente con experiencia de gestión, con equipo renovado como ofrecemos nosotros,
y con capacidad de diálogo político. Esto me parece que carecen quienes son hoy nuestros adversarios electorales, digamos. Me parece que Federico no tiene experiencia de gestión en nada, no ha sido alguien que no ha recorrido la política más allá de un cargo de concejal, y a quien respeto, y me parece alguien que tiene una actitud militante muy valedera, pero hay que gobernar una ciudad con más de 3.000 y pico millones de presupuesto, tener una experiencia de gestión, haber, no sé, pagado sueldos, haber gestionado, haber gerenciado 2.500, 2.600 empleados como va a dejar Gali. Alguna gente dice que la Municipalidad de Olavarría tiene casi 4.000 empleados. No, tanto no. La municipalidad va a pagar este mes, me parece que 2.500 y pico, casi 2.600. ¿Con contratados? No. Ah. No. Después hay cosas en la municipalidad, gente que factura permanentemente, que hay que seguramente revisar qué prestación de servicio están haciendo la ¿Tenés municipalidad. una idea con contratados o con gente que le factura a la municipalidad y con servicios que la municipalidad no cumple, como la recolección de residuos? ¿Cuál sería el número total? No, a ver, la recolección de residuos son servicios prestados por empresa, pero hay mucha prestación individual, mucha facturación individual que seguramente hay que llegar al gobierno, investigar de qué se trata, saber de qué se trata, si están trabajando, si les sirve a la municipalidad. Cuando decís muchos, ¿qué es muchos? Y más de 100 en este momento. Gente que cobra, a ver, factura para asesoramientos en el área de deporte arriba de 50.000 pesos, digamos, por mes. José, hiciste una conferencia de prensa antes de ayer para hablar de la creación de un Consejo de Planificación Económico y Social. ¿Cómo sería, cómo se integraría? ¿De qué estás hablando? Bueno, mira, es recoger una experiencia que se está desarrollando bastante bien en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se está trabajando en el gobierno de Salta, que se trabaja en Río Cuarto, en Santa Fe, y que tiene mucho que ver con lo primero que charlamos, esto del fracaso de 30 o 40 años de gestiones económicas que han terminado en estos 40% de pobres que vamos a tener. Dimensionar 40% de pobres en el país es una enormidad. Ahora en Olavarría, acá, a la vuelta de nuestras casas, estamos hablando de 50.000 personas, no estamos hablando de 2 personas. Esa es la cantidad, esa es la cantidad que vos le asignás de pobres a Olavarría, 50.000 personas. Claro, o sea, a fin de año la Argentina va a tener un 40% de pobres, de gente que vive por debajo de la línea de pobreza, por ingreso, por calidad de vida, por un montón de variables. Eso en la Argentina, en Olavarría dimensionado, son 50.000 personas. Por eso cuando algunos candidatos a intendente van a buscar soluciones a la Prida, a Tapalqué, y demás, le digo, ustedes imagínense la dimensión que esto tiene. Solamente la pobreza en Olavarría significan 3 Tapalqué o 4. Digo, hay que poner en escala Olavarría la dimensión de sus problemas, ¿viste? Para poder encontrar soluciones. ¿Qué digo? Esto no alcanza con la política. Necesitamos que haya otros actores que se vayan comprometiendo con el futuro de Olavarría. Con el presente, pero también con el futuro. No es una mesa para salir a dar de comer. Ahí hay que integrar al sindicalismo, hay que integrar a los empresarios, hay que integrar a los consejos profesionales, a las 3 facultades, a las iglesias, a la economía social, que tiene un rol muy importante en una economía que funciona por lo menos el 40% en negro. Entonces, todos esos actores tenemos que ponernos de acuerdo en un modelo de desarrollo para la ciudad. No solamente que crezcamos porque un día la soja vale mucho, o porque el cemento empieza a reactivarse la economía a través de la construcción. Olavarría tiene que empezar a buscar un modelo de desarrollo distinto y superador de lo que hemos tenido. Porque el mundo está buscando otras formas de trabajo, hay que capacitar distinto a nuestra gente. Olavarría hoy está formando todavía chicos que se reciben de administradores de empresas. Y cada vez que hay una búsqueda laboral, aparecen 400, 500 currículums de chicos que tienen, jóvenes, que tienen ya un título de administrador de empresa. Eso no es lo que busca hoy la empresa Olavarría. La empresa Olavarría por ahí necesita otras cosas, necesita un zampista, necesita gente preparada ya a otra calidad de trabajo y demás. Cuando salen búsquedas laborales, no encontramos en Olavarría la demanda. Tenemos que ir a un sistema de calificaciones laborales y formación laboral distinto al que tenemos acá. Hay un rol nuevo del ITECO que hay que empezar a desarrollar, que estos 4 años ha estado dormido, que no tiene nada que ver con el modelo de desarrollo que hoy está teniendo la ciudad. El tema de los servicios, de la inteligencia artificial, de cosas que el mundo empieza a ver, hay que empezar a hablarlo, hay que empezar a aplicarlo, hay que empezar a ver cómo eso se incorpora al modelo de desarrollo de nuestra ciudad, de nuestras empresas, adquieren calidad por ese lado. Me parece que hay una tarea muy importante. Si esto vos lo dejás en manos de un intendente, es la política de un intendente. Si lo dejás en manos de la oposición, de los concejales y demás, es la política o las propuestas de una fuerza política. Lo que tiene que ser es una propuesta de la ciudad. Las ciudades van a crecer y pasa en el mundo a partir de acuerdos básicos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos?
Olavarría creció muchos años a partir de los parques industriales. Nuestra política de parques industriales era reconocida en toda la provincia de Buenos Aires. Habíamos dejado en marcha un 6º parque industrial sobre el que no ha pasado nada. Ahora le han vendido, creo que 3 lotes a 2 o 3 proveedores municipales. Pero, digo, la ciudad tiene que ser mucho más que eso. Tiene mucho más que ser la iniciativa privada y nada más que la iniciativa privada. También el Estado tiene que orientar, el Estado tiene que financiar, el Estado tiene que pensar junto a ellos, tiene que invertir en ciencia y tecnología, que es seguramente el salto cualitativo que necesita Olavarría y la Argentina. Cuando recorres los barrios periféricos de Olavarría, ¿notás que esos sectores, porque yo veo una Argentina inviable? Soy pesimista, te reconozco que soy pesimista. Pero estoy pesimista porque veo que la política no puede resolver esta disrupción que hay en dos sociedades que una no tiene nada que ver con la otra. Algunos se animan a hablar hasta de cuatro Argentinas en este momento, ¿cierto? Sí. Una en el norte, otra en la Pampa Húmeda, en la zona central del país, otra en el sur y otra en el conurbano bonaerense. Cuando el otro día circunstancialmente alguien me rayó el coche por todos lados, digo, hay mucho resentimiento, porque esta situación genera mucho resentimiento. ¿Habrá un momento en que la sociedad podrá abroquelarse en una sola columna? Bueno, esto fue me parece la profundización de la grieta fue la gran traición electoral de Macri. O sea, me parece que Macri utilizó la grieta como un mecanismo para buscar su reelección y se olvidó que la Argentina necesitaba unidad nacional. Y esto es lo que me parece que el próximo presidente tiene que hacer, tal vez como tarea central. Creo que Alberto está haciendo cosas que son valederas, esto de haber convocado a la mesa de enlace, decirles la mesa de enlace tiene que ser socio mío en el país que viene. Bueno, me parece que hay algunos gestos de la política que empiezan a darse cuenta. Muy por el contrario a lo que Cambiemos hizo durante 4 años, y es poco creíble que hoy Macri llame una mesa de consenso cuando nunca ha tenido vocación para esto. Por eso cuando te digo, el gobierno, no solo el gobierno está terminado de Macri, está terminada una forma de hacer política que implantó Cambiemos en la Argentina y que hace que Cambiemos esté terminado como fuerza política y propuesta política. Porque le erraron en el concepto, dividieron a los argentinos, además de haber hecho un desastre en términos de variables socioeconómicas en estos 4 años. Me parece que es posible en tanto y en cuanto haya capacidad de convocatoria, y hay algo más grave lo que vos decís. Las 4 argentinas también tienen lo más grave de las 4 argentinas me parece que es otra cosa, que es el tema fiscal. Hay cada vez menos argentinos que mantienen a más argentinos. Y eso es una sociedad inviable. O sea, cuando son cada vez menos los que trabajan y pagan impuestos para mantener a cada vez más que no consiguen trabajo o por distintas razones están siendo mantenidos por el Estado, eso es una Argentina inviable. Cuando vos ves el esfuerzo que hace un comerciante de Olavarría, un industrial de Olavarría, un pequeño empresario, el tipo que se está fundiendo, el que tiene el kiosco y está viendo cómo sobrevive, el que tiene un remis y se encuentra que cada 3 cuadras la municipalidad le complica la vida y le rompe los amortiguadores, los trenes delanteros por las mesetas que le pone. O cuando ve que lo inspeccionan 70 veces en el año a ver si le encuentran alguna infracción y le cobran una multa. Eso es no entender para qué está el Estado. No entender que el tipo que está dando laburo o está laburando hoy en la Argentina es un milagro que lo está haciendo todavía. Porque está laburando en un país que le cobra el 80% en el banco de tasa de interés o el 120% para descontar un cheque. A ver, yo digo, y por eso se enojan en el gobierno municipal, pero el gobierno municipal está ajeno a la realidad de lo que le pasa a Olavarría. Llegan siempre tarde. Esto es muy grave. Tener gobernantes que lleguen tarde a los problemas de la ciudad es muy grave porque lo pagamos con cierre de comercio, con cierre de industria. Este es un gobierno que se ha esmerado en ser un buen alumno de Macri, en estar cerca de Macri, pero no en defender a los olavarrienses. Y era una etapa de la economía en la que se necesitaba mucho elevar la voz, tener autoridad política, tener coraje. A ver, cuando el país empezó a ir mal, si algo me han criticado, es que nosotros nos fuimos del kirchnerismo, con Sergio Massa y con otra gente, porque adentro no nos querían escuchar, y había que plantear que había cosas que no andaban bien. A ver, no nos engañemos, ya en el 2013 la gente iba al supermercado a comprar con la tarjeta en cuotas la comida. Esto después se agravó enormemente, por supuesto, el gran fracaso de Macri, que ahora la gente ni siquiera puede ir al supermercado. Pero la verdad que vivimos en un país peor, y cada vez peor, porque no se toma conciencia, no se está atento a lo que le pasa a la gente. ¿Viste? Cuando vos ves el centro de Olavarría, los comercios vacíos, los carteles de alquiler, ese es el fracaso. No, lo que te asusta es ver, yo comentaba ayer, el centro de Olavarría un viernes, un sábado a la noche, fantasmal.
No hay una sola luz, Absolutamente. no hay una sola luz prendida. Absolutamente, absolutamente. A ver, vos no darte cuenta de esto. Y además también hay una responsabilidad de muchos actores sociales que me parece que hasta de buena fe han actuado, pero no se puede hacer comparsa de los gobiernos. No se puede de las asociaciones empresariales aplaudir a un gobierno o decir que la industria de la barriga está de pie. La industria de la barriga no está de pie nada. A ver, digámoslo con todas las letras. Habrá 3 o 4 empresas a las que todavía les va bien porque están enganchadas en vaca muerta o porque están enganchadas con las energías eólicas y demás. Pero al grueso de las pymes de la barriga les va mal. Y les va muy mal. Si no, no tendríamos desocupación, colas permanentes en la delegación del Ministerio de Trabajo haciendo convenios para o reducir las horas o echar gente. A ver, digamos la verdad de lo que pasa en la ciudad. No nos engañemos porque estamos haciendo un mal diagnóstico. Y si hacemos un mal diagnóstico, no vamos a encontrar las soluciones adecuadas para el momento que vivimos. Hay casas de familia de la clase media de la barriense que ha tenido que ir a hacer el despido del personal que los acompañó durante muchísimo tiempo en su vida como Sí, personal me consta. doméstico. Sí, es Y le cierto. están echando porque no lo pueden pagar más. No, eso es cierto. ¿Viste? Es Y una vos decís, realidad. A esto le ver, pega a tres todos lados, cuestiones. a todos lados. Hay gente que está dejando las prepagas, está volviendo a una obra social o está volviendo al hospital. Me parece que las compañías de seguro también lo están pasando un buen momento. Hay gente que está dejando el seguro completo para pasar un seguro solamente de terceros y cubrirse en lo básico. Esto indica de que hay un momento realmente difícil, ¿no? Mira, un remis en Olavarría factura andando muy bien 1.500 pesos por día. Son 45.000 pesos por mes andando bien. De eso, el 35% es para el chofer, el 15%, el 20% el 15% para el combustible y el 20% para la agencia. O sea que el 60% se va, ¿no? Con ese otro 40% que son 16.000 pesos tiene que mantener el auto y pagar 2.500 pesos de seguro, que es el mínimo que están pagando en este momento. Imagínate lo que le queda para vivir al dueño de un auto, que tiene un capital de 300, 400, 500.000 pesos andando en la calle. Y que además la municipalidad se encarga de desgastárselo aceleradamente con esta medida disparatada de meterle meseta cada 3 cuadras de la ciudad. Que se rompen permanentemente trenes delanteros, amortiguadores. Es José, decir, el gobierno tiene que estar muy atento a lo que le pasa a la gente. tenés que Imagínate, subir perdón, que el una... problema de la clase media de la barría, que en silencio se empieza a hablar adentro de las casas, es cómo va a ser el año que viene para volver a mandar a sus hijos a estudiar a Buenos Aires o a La Plata. Porque no lo podés mantener a un pibe. Porque la clase media que estaba acostumbrada a soñar con su hijo profesional, que hacía el esfuerzo, que el pibe estudiaba y demás, se va a encontrar con que no va a tener ingresos para poder mantenerlo el año que viene. Le van a quedar las carreras que hay en Olavarría, que gracias a Dios tenemos carreras y hubo una política universitaria durante mucho tiempo y el eslabón final tal vez haya sido esta de la Facultad de Medicina en Olavarría. Pero digo, hay cosas que nos están pasando, que son muy crueles, muy duras, que le pegan a la clase media, que hay que pensarlas, que hay que estar atentos, que los gobiernos tienen que reclamar, llamar la atención, por más que signifique pelearse con tu alineamiento político. Y eso es lo que no ha pasado estos años. Vos hablás de que estamos prácticamente en el posmacrismo. Bueno, vos decís directamente que termina Cambiemos. Vos tenés que remontar una cuesta difícil en esta elección. Te van a quedar concejales. Dos por lo pronto ya tenés. ¿Qué va a pasar con el echeverrismo si no hace la elección que vos estás esperando? Mira, nosotros estamos trabajando en una idea de ciudad y vamos a seguir trabajando en esa línea. Creo que la barría se merece gente que piense la ciudad más allá de ir enganchado en una boleta nacional que por ahí te dejan ante las puertas de la municipalidad de un gobierno. Olavarría ha probado con improvisar, Olavarría ha probado con gente que nunca trabajó y termina siendo funcionario municipal. Me parece que ese no es el camino de tener una buena gestión. Y creo que Olavarría se merece tener una fuerza política que reclame esto, porque creo que Olavarría es una gran ciudad, merece tener una conducción política y una gestión municipal a tono con el desafío de esta ciudad. Y si no, vamos a seguir acumulando pobres, vamos a seguir teniendo una falta de modelo de desarrollo, vamos a seguir teniendo parques industriales vacíos, y ese no es el camino, no es el camino de Olavarría. O sea que todavía tenés fuerza, tenés polenta Sí, para seguir peleando. Sí, mirá, yo tuve estos 4 años sin actividad política pública en Olavarría. La actividad política pública es parte de la vida política. Ser o no intendente es una circunstancia que el pueblo elegirá. Pero como vos me decías al principio de la charla, yo tengo la misma vocación política que mi viejo. Imagínate que yo
sigo teniendo relaciones que, como te decía recién, la semana pasada, la anterior, estuvimos charlando casi 2 horas con Emilio Monzó sobre el futuro del país, con mis amigos los intendentes del conurbano, porque tenemos las mismas preocupaciones. A ver, queremos nuestras comunidades, queremos nuestras ciudades, nos preocupa el momento del país y nos preocupa mucho lo que viene, porque, a ver, la Argentina está... Hoy le queda vaca muerta nomás como esperanza de generación de dólares, pero la verdad que tenemos un país que debemos ser conscientes que hay un enorme fracaso de la dirigencia política, de la dirigencia sindical, de la dirigencia empresarial. Si vamos a hacer las mismas cosas que venimos haciendo los últimos años, y la verdad que no vamos a cambiar. Esto es, a ver, aquella frase famosa de Einstein, ¿no? Si vamos a seguir haciendo lo mismo, no vamos a pensar en resultados distintos. Acá hay que cambiar la cabeza, hay que cambiar los modelos, hay que pensar a saber que las cosas no son fáciles, pero que hay... No, pero rumbo. me parece importante hablar del futuro, porque la gente de Olavarría tiene que saber que más allá de esta elección, vos vas a seguir trabajando Sí, en tu proyecto. Mira, tenemos un equipo de jóvenes que... Me acuerdo el día de las PASO, bueno, seguramente muchos de ellos imaginaban que podíamos tener otro resultado. Digo, la primera cosa, esta es una elección que nos deja bien parados para discutir el futuro de Olavarría. Y que la gente va a ver bien qué opciones tiene para gobernar la ciudad. Y ese mismo grupo de jóvenes, después de seguramente las horas de tristeza, los días de tristeza, qué sé yo, ellos fueron conscientes de que teníamos una forma distinta de hacer política. Ellos participan de nuestras reuniones sobre el pensamiento de la ciudad, sobre la construcción de políticas públicas, para cada área, saben con la seriedad que lo hacemos, mirando el presupuesto municipal, las estadísticas, formando dirigentes, nutriéndonos de gente distinta que hace 4 años atrás no estaba con nosotros, que hoy se ha sumado en este proceso y que ha encontrado no solo las puertas abiertas nuestras, sino también esta forma de trabajar con mucha seriedad que Olavarría se lo merece. Así que en ese camino vamos a seguir estando. José, muchísimas gracias. Gracias a vos, Beto. Un abrazo grande. Un abrazo.